la semana pasada, mejor dicho, hubo en La Plata la pintada de un mural bastante particular en Parque Saavedra, donde decía el mural: continuar si lucha, multiplicar su ejemplo. Y se veían la cara de tres mujeres, como Berta Cáceres, Mariel Franco y Alina Sánchez. Uno de los espacios que organizaban el mural era el Comité de Solidaridad Kurdistán La Plata, y se nos ocurría ganas y hambre de saber un poco más qué es ese comité y qué es lo que está pasando con el pueblo kurdo. Por eso nos comunicamos con Alejandro Asadi, que está en este momento comunicado con Avispando el Agitero. Buenas tardes. ¿Estás, Alejandro, ahí? Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Buenas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido a Avispando el Agitero en Radio Futura. Muchas gracias a usted. Y bueno, si nos podés comentar para comenzar y dar una presentación de qué es el movimiento kurdo y también qué es el Comité en Solidaridad con Kurdistán de La Plata. Bien. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y todos. El movimiento kurdo es una nación. En realidad nosotros le llamamos movimiento kurdo, pues el conglomerado del conjunto de organizaciones políticas, religiosas, sindicales, étnicas y también un grupo de clanes que conforman toda una nación de 40 millones de habitantes colonizados en los países de Irak, Irán, Siria y Turquía. Es la nación más grande sin un estado propio en todo el territorio mundial. Muy bien. Bueno. ¿Y cuál es la actualidad, digamos, de ese movimiento kurdo en los últimos años y bueno y ahora mismo? Bien, el movimiento kurdo fue muy reconocido por una serie de batallas bastante épicas, bien al estilo hollywoodense, aunque muy alejado ideológicamente de eso, Claro. Que se han dado en territorio iraquí y sirio, en las batallas brindadas por el movimiento kurdo contra el Estado Islámico. Como algunas personas conocemos, el Estado Islámico es una organización terrorista financiada por diferentes potencias internacionales que tiene la finalidad de erradicar cualquier tipo de levantamiento o indisciplinamiento en la región, sobre todo en Oriente Medio, todo lo que conocemos como Anatolia y Mesopotamia. Esa organización terrorista justo emerge con muchísima fuerza al vigor del levantamiento armado kurdo en el año 2011 en el norte de Siria, que bueno, viene acompañado de un contexto de guerra mundial, de un contexto de guerra civil interna, donde están participando más de 96 potencias internacionales, y el movimiento kurdo siempre fue en la región la nación kurda siempre fue en la región una nación que se repartían las potencias coloniales con el propósito de crear mayor caos y beligerancia en la zona. A causa de eso, se han aplicado muchísimas políticas represivas contra la nación kurda, como la prohibición de la lengua. De hecho, la lengua se conservó a través del canto de las mujeres hacia sus hijos, la prohibición de un documento de identidad propio, la condición en cada uno de los territorios como extranjeros, la toma directa de las casas por la comunidad árabe contra la comunidad kurda, y financiados principalmente por los estados neofascistas de la región. Y entonces, bueno, en el 2011 el movimiento kurdo se levanta con las mujeres a la vanguardia y toman la decisión de no solo frenar el avance del Estado Islámico, sino también de constituir entidades autonómicas en cada uno de los espacios donde se encuentra la nación kurda. Ahí, buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Ahí es cuando se arma el partido, que no sé si es el PKK u otro, que es el de las mujeres. No. O ¿cuándo se conforman esos partidos, digamos? Bien, lo que pasa es que, bueno, vamos a tratar de ser medio acotado porque es una historia muy larga, ¿no? Pero el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es un partido que nace en la región kurda, dominada por el Estado turco, que es el PKK. Y el PKK es una organización que nace en el año 1978, de corte marxista-leninista,
y que en el año 1995 toma un viraje, haciéndose un replanteo respecto a la concepción del Estado que se tiene, hacia el confederalismo democrático, que es una forma más autónoma de apelar a la conciencia de la nación kurda con el propósito de crear un nuevo tipo de organización social civil. Respecto al otro partido, que es el Partido de las Mujeres que vos nombrabas, el PASH nace durante los años 90, de la mano de Sakine Kansis, una compañera que también había fundadora del PKK, que fue asesinada en el año 2013 en Francia. Sí. Y esta compañera es fundadora del Partido de las Mujeres, también tiene como propósito, como objetivo, que la revolución no solo es la liberación de los pueblos, sino que también la revolución pasa por el cuerpo mismo y la liberación de la propia mujer. Es la mujer a través de sí misma la que se libera y con ello libera el conjunto de la sociedad. Eso es una concepción que adquiere el movimiento kurdo no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Nosotros pertenecemos al movimiento de solidaridad internacional con el Kurdistán, y que tiene esta concepción que se llama confederalismo democrático y genealogy, que es la ciencia de las mujeres o la ciencia de la vida, que se entrelazan con la mirada y una cosmovisión antiestatista, antipatriarcal, antimoderna, pro-multiétnica, pro-multipartidista, pro-multireligiosa, y siempre con la cabeza puesta en que mientras la mujer y el cuerpo de la mujer se liberan, la sociedad detrás comienza a desencadenar la propia historia de opresión que tiene. Muy interesante todas las puntas que vas tirando para después cada una de ellas ir desenlazándola, ¿no? Porque como decís vos, es todo bastante largo para contar, pero está bueno que lo vas resumiendo para que también nosotras mismas y los oyentes podamos ir desentrañando en nuestras casas, como se diría en la escuela, ¿no? La próxima pregunta tenía que ver con que nos cuentes un poco la historia, también en el sentido, ¿no?, del PKK que decís, o de las mujeres del Kurdistán, la historia de Alina Sánchez, esta chica argentina fallecida hace poco. Bien, sí, Legrin, que es como la conocemos nosotros, que ella tomó el nombre Legrin Chillat, que toma el nombre de otras compañeras kurdas asesinadas por el régimen turco. Es una compañera que nace en el sur, en la Patagonia, y que después migra hacia Córdoba, y toma la decisión de estudiar medicina en Cuba. En su encuentro en Cuba con diferentes compañeros y compañeras de distintos ámbitos internacionales, toca la cuestión kurda y empieza a amistarse con el movimiento kurdo a partir de la hija de Berta Cáceres. Berta Cáceres y Maribel Franco, ustedes nombraron hace poquito el mural, son dos compañeras que también pertenecen al movimiento internacional en solidaridad con el Kurdistán. No es que por casualidad este mural se realizó, sino que también esas dos compañeras pertenecían a este movimiento. Y bueno, Legrin toma contacto con la hija de Berta Cáceres, que ya estaba en el movimiento, bueno, empieza a hacerse una serie de replanteos, empieza a conocer a compañeros y compañeras kurdas, y en un momento toma la decisión de penetrar en la raíz de la propia nación kurda, yendo a territorio kurdo invadido por Siria, que actualmente es un territorio autonómico, que es la Federación del Norte de Siria, Rojava también lo conocemos nosotros, y que es parte de la cosmovisión y de la visión de una nueva forma de organización social que tiene las comunidades al norte de Siria, independientes y autonómicas. Y bueno, Legrin fue allá a participar de estos movimientos. Ella se hace miembro del Partido de las Mujeres y toma como bandera la bandera del pueblo kurdo de crear condiciones más dignas en el ámbito de la salud. De hecho, ella es una de las personas responsables en la región de crear hospitales, de levantar hospitales, de formar compañeros y compañeras en el ámbito de la medicina y demás. Y bueno, tuvo un desenlace trágico el pasado 17 de marzo, a causa de la colisión de dos automóviles, pero en el entramado de la propia guerra, ¿no?
Entonces, bueno, tuvo ese desenlace trágico y falleció. Pero es una compañera que ha tenido una gran trayectoria militante y también ha aportado su propio corazón a la liberación de las mujeres, no solo a nivel de Kurdistán, sino a nivel mundial. Bien, Alejandro, y continuando con esto, ¿cómo podés más desde tu visión, ¿no? Desde Argentina, desde acá, desde la ciudad de La Plata, ¿cuáles crees que deben ser, no sé si las tareas es la palabra, de cara a ser solidarios con Kurdistán y también, por otro lado, ¿no?, a tener una lucha propia acá en nuestras tierras, digamos? ¿Por dónde la ves vos? Bien, yo te puedo hablar, si querés, de una de esas dos cuestiones, porque el movimiento es un movimiento que se rige por la copresidencialidad o la coorganización, y yo te puedo dar la vista del punto de vista más general, porque también está atravesado por la cuestión de las mujeres, y bueno, obviamente no soy mujer, así que no podría hablar por el movimiento de mujeres internacionales del Kurdistán. Muy bien. Primero, para hacer una salvedad de esto, si quieren, yo en algún momento puedo contactar a una compañera para que ponga la voz del conjunto de las mujeres allí. Perfecto. Con respecto a cómo lo veo yo desde acá, en el ámbito de solidaridad que nosotros organizamos, en realidad nosotros entendemos, primero concordamos 100% con la mirada de que el primer sujeto oprimido a nivel internacional desde el neolítico, desde hace más de 5.000 años hasta la actualidad, ha sido la mujer. Y por diferentes mecanismos, el patriarcado y el Estado han estructurado maneras de dominio, a veces mucho menos físicas, pero sí mucho más coercitivas a nivel psicológico. Entonces tenemos una mirada de cambiar esa mentalidad, que es una mentalidad que tenemos los hombres y las mujeres muy arraigada y que tiene que ver con la manera en cómo nosotros entregamos nuestro propio poder como seres humanos a otras entidades, y empezar a hacer un trabajo de liberación individual y liberación colectiva a la vez. Desde acá, desde La Plata, en concreto, nosotros entendemos, nosotros y nosotras entendemos que estamos en un contexto mundial donde la situación de la mujer aparece como un dinamizador profundo para replantear la concepción que tenemos y la mirada que tenemos respecto al mundo, y el Estado, que es en realidad el sostenedor del conjunto de las artimañas creadas por el patriarcado para podernos dominar en la modernidad capitalista, tiene como finalidad justamente aseditar esos mecanismos para cada vez hacer más invisible la dominación. Entonces, en principio, nuestra lucha es una lucha contra la mirada estatista, es una lucha contra la mirada moderna, de ver en el conjunto de la humanidad y de la naturaleza el usufructo y el atentado sistemático que hay contra la dignidad humana y contra la dignidad de la propia naturaleza, y creemos que una nueva forma de organización a raíz del conjunto de todas las organizaciones sociales, civiles, políticas, sindicales existentes en la sociedad, ameritan a tener una discusión para poder empezar a entrelazarnos y sortear ciertas divisiones que tenemos y que creemos que el confederalismo democrático puede crear nuevas condiciones para poder sortearlas. El confederalismo democrático es una ideología y una mentalidad que tienen como finalidad mancomunar el conjunto de todas las representaciones sociales, sin minorías ni mayorías, sin autoritarismo, sin imposiciones, sin jerarquías, pero sí con el propósito de empezar a discutir en nuestros propios espacios y qué estamos haciendo, que las cosas no van cambiando y que nosotros necesitamos que las cosas vayan cambiando, porque justamente el Estado cada vez acapara más ese poder de decisión que tenemos como seres humanos. Entonces, bueno, en principio hacemos esta discusión, somos un comité de solidaridad, como bien planteaban hace un rato, como nos organizamos nosotros, y también hacemos actividades en solidaridad para denunciar cada uno de los avatares mundiales contra la nación kurda. Claro. Recientemente, hace muy poquito, el 26 de mayo, se plantó un día como Día de Acción Global en la lucha contra la invasión turca al Kurdistán, que tuvo como propósito denunciar que el Estado turco está haciendo el títere
de la mentalidad moderna capitalista para desarticular todas las experiencias autonómicas del pueblo kurdo. Y el Estado turco no solo hace eso con el ejercicio de la fuerza, sino también mancomunando su propia lucha todos los estados y organizaciones internacionales, poniéndose en un lugar de resorte respecto, por ejemplo, a los refugiados que emigran a Europa, poniéndose en un lugar de víctima respecto a la situación económica del propio Estado turco, y bueno, sistemáticamente entonces a partir de estos tipos de resortes logra aunar criterios de la comunidad internacional para aplastar el movimiento kurdo de liberación. Sin embargo, en el marco de la solidaridad internacional, los pueblos hemos sabido hermanarnos con la lucha legítima de la nación kurda y la revolución de Rojava, y plantar banderas en casi todos los países a nivel internacional el 26 de mayo para decirle no al avance del Estado turco respecto al pueblo kurdo. Este mismo Estado turco, dirigido actualmente por el presidente Recep Erdogan, lo que ha hecho es poner presas al conjunto de todas nuestras lideresas y líderes en todo el territorio turco, bombardear los enclaves kurdos en territorio iraquí, bombardear e invadir territorio de Afrin al norte de Siria, y de alguna u otra manera ha podido entrelazarse en diferentes estados a nivel internacional para perpetrar diferentes artimañas en contra del pueblo kurdo. Por ejemplo, el asesinato en el año 2013 de Sakine Kansi y 2 compañeras más del Movimiento Internacional de Liberación del Kurdistán de mujeres. Bien, Alejandro, y corriéndonos un poquito de tema, pero quizás no tanto, yéndonos a Palestina, digamos, ¿cómo le sienta o cómo te sienta esta suspensión del partido? Yo sé que es algo quizá que no lo podamos relacionar así directamente, no sabemos por qué se suspendió, pero seguramente tenga que ver con la presión que hubo, no me refiero al partido entre la selección argentina y la de Israel y la oposición a que se juegue, ¿no? Con este Estado también terrorista, por decirlo de algún modo. Sí, nosotros quizás acá hacemos una salvedad de lo siguiente: nosotros nos hermanamos por los pueblos. Los estados y las concepciones estatistas tienen como finalidad siempre, por una u otra vía, tratar de dominar al conjunto de las naciones. Nuestra lucha es una lucha por la autodeterminación del pueblo kurdo, ¿sí? Y creemos que la lucha del pueblo palestino también es una lucha dirigida hacia la autodeterminación de la comunidad árabe palestina. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha querido instituir la idea de que el Estado israelí y el Estado palestino deben vivir en conjunto en un mismo territorio, cuando la discusión no debería estar pasando por ahí, sino por justamente el asesinato sistemático y planificado, un genocidio en pleno siglo XXI, no solo contra el pueblo kurdo, sino también contra el pueblo árabe palestino, perpetrado por el Estado de Israel. Entendemos, sin duda alguna, que el Estado de Israel ha desplegado diversos mecanismos de opresión con el propósito de aplastar la resistencia palestina, pero la resistencia palestina también tiene que estar más vinculada al hecho de pensarla ya como un estado de genocidio y como las únicas armas que tiene hoy por hoy la nación árabe palestina para protestar a nivel internacional. O sea, hay que darnos una idea de que el pueblo palestino está viviendo un desangramiento desde hace más de 50 años, poco más de 70 años. Y ese desangramiento está planificado no solo por el Estado de Israel, sino por todas las potencias occidentales a nivel mundial. Tanto Rusia, ¿sí?, como Estados Unidos, de maneras distintas, han agarrado y avalado la planificación sistemática del asesinato al pueblo árabe palestino. Obviamente que aplaudimos en principio que la selección argentina no haya ido a patear la pelota a Israel, porque ese mismo hecho hubiese significado seguir pateando también la pelota del ejercicio de la propia humanidad que está exigiendo el pueblo palestino, árabe palestino, y que el Estado de Israel no está permitiendo desarrollar. Sin duda son luchas hermanadas humanamente, aunque los objetivos inclusive sean distintos, una cosa es un Estado palestino, otra cosa es la Confederación Democrática del Kurdistán, pero estamos hermanados. Nosotros pedimos por
la apertura al diálogo a nivel internacional con respecto a la situación palestina, bregamos por la liberación del pueblo árabe palestino y del conjunto de las comunidades de etnias de la región, y exigimos, sin duda alguna, el derribamiento de todos los muros implantados por Israel y el socavamiento de todos los derechos que Israel ha usurpado al conjunto de la comunidad árabe palestina y de las etnias de la región. Muy claro, Alejandro. Y por último, para terminar, si se te viene a la cabeza para recomendarnos y recomendar a las oyentes alguna película, serie, algún artista musical, como para seguir desarrollándonos culturalmente con el movimiento de Kurdistán. Sí, mira, hace unos años atrás, nuestra querida Nora Cortiña, que también es parte de este movimiento internacional de solidaridad con Kurdistán, viajó a Kurdistán y hermanó la lucha de las madres que viven sobre el dominio del Estado turco con la de las madres de Plaza de Mayo acá, ya que las madres kurdas identifican en la lucha de las madres de Plaza de Mayo su propia lucha. Entonces, bueno, hay un documental muy lindo, se llama Pañuelos para la Historia, y ese documental justamente habla de este hermanamiento entre las madres argentinas y las madres kurdas, con respecto principalmente no solo a la cuestión de la autodeterminación, sino a los desaparecidos, que en este momento cuentan unos 45.000 desaparecidos kurdos en territorio turco, y bueno, nada, esta hermandad que tenemos los pueblos, no solo por las luchas, sino por las lágrimas que nos caen juntos, y bueno, entonces Norita Cortiña nos ofreció ese documental muy lindo, Pañuelos para la Historia, sino también una película que hace poquito salió, que es de nuestra lideresa Sekine Kansi, su propia historia, bregada en un libro de ella, que se llama Sara, simplemente la película, y que también puede ilustrar bastante el desarrollo de la lucha del pueblo kurdo y del PKK, Sekine Kansi y las mujeres de la nación kurda. Bien, Sara y Pañuelos para la Historia, entonces, las dos para buscarlas. Alejandro, te agradecemos muchísimo por haber socializado todos tus conocimientos y lo que sentís por el Comité en Solidaridad con Kurdistán y bueno, todo esto. Te agradecemos muchísimo por estar en Avispando el Agitero. No, les agradecemos nosotros por darnos el espacio, nosotros y nosotras por darnos el espacio. Invitamos a los que quieran ir sumándose a participar en el Comité de Solidaridad. Nosotros tenemos una página que se llama Kurdistán América Latina. En esa página nosotros vamos publicando las actividades de aquellas personas, organizaciones políticas, religiosas, sindicales que quieran acercarse, están más que bienvenidas. Les agradecemos muchísimo a ustedes el espacio y gracias por escucharnos. Por último, quizá dejarles la apertura, si quieren, de que la voz de las mujeres aparezca también en la radio y el movimiento. Yo después, si quieren, les socializo algunos correos para que los oyentes después escuchen de mano de las propias compañeras cuál es el sentir y el camino que el pueblo kurdo brega en relación a hermanar las luchas de las mujeres a nivel internacional. Perfecto. Para la próxima será entonces alguna de las compañeras. Te pedimos directamente el contacto a vos. Gracias, Alejandro, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estuvimos entonces, interesante charla con Alejandro Asadi del Comité en Solidaridad con Kurdistán de La Plata.